Seguro que todos recordamos el tsunami que asoló varios países del Índico en diciembre de 2004. La repercusión de esa noticia fue inmensa y los damnificados se contaron por millones. Sin embargo, fueron menos que los afectados por las inundaciones que ha sufrido Pakistán. Más de 17 millones de personas han padecido los efectos de las aguas sin control y han perdido su casa o sus enseres. La catástrofe es inmensa en una zona fronteriza con Afganistán y castigada desde hace tiempo por el hambre y por la guerra que se libra contra los talibanes. Como si se tratase de una maldición, la desgracia se ha cebado de nuevo en ellos. Muchos perderán sus cosechas, otros tendrán que abandonar lo que fue su hogar. Necesitan ayuda, pero toda la que llegue, por mucha que sea, será poca frente a la magnitud del desastre. Las manos de este niño pakistaní recrean con el barro el drama que su país ha vivido en las últimas semanas. Lo hace de forma espontánea mientras juega con otros niños en un campamento de desplazados. Llegaron con sus familias buscando refugio tras haber perdido todo lo que tenían. Como ellos, hay más de 17 millones de personas que han sido víctimas de las peores inundaciones en la historia de Pakistán. Una quinta parte del país, equivalente a Austria, Suiza y Bélgica juntos, ha quedado sumergida y devastada por el agua. Hay decenas de miles de familias sin agua potable ni alimentos que vagan desesperadas en busca de ayuda. La tragedia está lejos de llegar a su fin. Sigue habiendo lluvias e inundaciones. Empezó siendo un desastre natural y ahora es una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia. Todo comienza a finales del pasado mes de julio, en plena época del monzón, un fenómeno meteorológico que ocurre cada año en el sudeste asiático. Se produce por el contraste entre el calor de la tierra y la humedad del mar. Ese choque genera masas de aire que se enfrían en las montañas y originan nubes que descargan lluvias torrenciales. Y así ocurría hace ahora algo más de un mes. En solo unas horas se desata un diluvio incesante que arrasa decenas de localidades del noroeste del país. La zona fronteriza con Afganistán es una de las más afectadas. La población, bastante castigada ya por el hambre y la guerra que se libra contra los talibanes, se convierte en víctima de un desastre inesperado. Los primeros días mueren casi 2.000 personas y se produce una avalancha de evacuaciones. Millones de afectados huyen de sus casas. Las inundaciones empiezan a alcanzar también a la céntrica provincia del Punjab, conocida como el granero del país. Al presidente Zardari, viudo de Benazir Bhutto, las inundaciones le sorprenden en plena gira europea, donde incluso tiene tiempo para visitar sus posesiones en Normandía. Aunque su país se ahoga por las lluvias, Zardari no altera su agenda, lo que hace que arrecien las críticas contra él en Pakistán. A medida que pasan los días, las inundaciones se extienden sobre todo por el sur. El río Indo, que atraviesa todo el país, lleva tal cantidad de agua que anega todas las poblaciones cercanas a su cauce. Las riadas se extienden ahora por la provincia de Sindh, en el sur, sumergiendo cientos de localidades. Hemos intentado poner una protección al río, pero se rompió y el agua entró anoche, nos dice el vecino de una aldea de Sindh. Recorremos con ellos en un bote lo que antes eran las calles del pueblo, convertidas en lagos interminables. Vemos los tejados de las casas, lo único que el agua no ha engullido. Algunas viviendas resisten, pero otras están completamente sumergidas. Dicen que solo recuerdan una inundación parecida en 1973, pero no llegó a ser tan fuerte. Cuesta creer que esta mujer y su hijo se sumergen hasta el cuello en un lago que hace unos días era la principal avenida del pueblo. El tiempo corre, las lluvias no cesan y el número de damnificados aumenta. El gobierno y las ONGs instalan campamentos de socorro, algunos en lugares inverosímiles, como en este barrio de viviendas sociales. Estamos en las afueras de la ciudad de Karachi, la capital de la castigada provincia de Sindh. Una barriada con 9.000 pisos sin estrenar que el gobierno iba a entregar a familias con pocos recursos, pero que ahora ha permitido que sean ocupadas por miles de desplazados. Esta mujer nos cuenta que el agua llegó de repente a su ciudad, Jacobabad, y que en pocas horas lo perdió todo. Ha venido con otras 9 familias y ahora comparten la planta entera de un edificio vacío. Funcionarios del gobierno reparten agua, pero los vecinos se quejan de que es insuficiente y que no les llega la comida. No hay agua para todos y tampoco tenemos luz en estas casas. A veces vienen a traernos comida, pero es insuficiente. Lo que dice parece cierto. Minutos después, en torno a una furgoneta que distribuye agua y galletas, se organiza un tumulto.
La gente se agolpa para poder alcanzar algo del reparto. Hay peleas y golpes. La necesidad aprieta y desata la violencia. Las autoridades pakistaníes hacen un llamamiento al mundo para que ayuden al país. La respuesta hasta ahora ha sido débil, pero el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decide subirse a un avión y recorrer las zonas afectadas. Su reacción ante lo que ve conmueve a la comunidad internacional. Es un desastre como pocas veces se ha visto en el mundo y se requiere una respuesta en consonancia con la catástrofe. Todos debemos hacer el máximo esfuerzo y hacer frente a este desafío. Tenemos que actuar y estar con el pueblo de Pakistán en el largo y duro camino que tiene por delante. La desesperación cunde y el gobierno pakistaní, débil e impopular de por sí, cada vez pierde más apoyo. Son los militares los que están al frente de las operaciones de rescate. Unos 60.000 soldados al frente del general Killani no han esperado la llamada del Ejecutivo, simplemente han decidido intervenir. Rescatan con sus helicópteros a decenas de miles de personas y montan sus propios campamentos para acoger a los desplazados. El ejército, que ya había ganado puntos por su lucha contra los talibanes, incrementa su respaldo popular y algunos temen que esta crisis acabe dándoles demasiado poder. Llevamos días aquí controlando la crecida de las aguas por si tenemos que dar nuevas órdenes de evacuación, dice este oficial del ejército. Los militares, como vemos, se encargan también de vigilar los diques de contención construidos para evitar que el río Indo se desborde. 1 kilómetro más al norte continúa la alerta máxima. Hay un enorme caudal en esta presa de Kotri, la última gran protección en el río Indo antes de desembocar en el mar Arábigo. Pero pasan las horas y el mar no es capaz de absorber todo el agua que llega del Indo. Estamos a finales de agosto y la provincia de Sindh es víctima de una nueva oleada de inundaciones. Anoche sobre las 12 entró el agua, nos pilló desprevenidos y no pudimos proteger las casas. Ya no podemos vivir aquí. La preocupación se extiende también al ganado, el principal activo económico de la mayor parte de estas familias. No pueden hacer demasiados kilómetros con los animales y, sin embargo, tienen que buscarles un refugio seguro. En otra localidad del sur, cerca de Saker, hay todavía familias aisladas. Las encontramos caminando de un lado a otro con el agua hasta la cintura. Esto es lo que queda de mi pueblo. Nada, se lamenta este vecino. La crecida del río ha inundado las viviendas y ha golpeado duramente las infraestructuras. Se ha tragado las vías del tren y hasta la carretera principal. Parece que estamos recorriendo un lago, pero realmente estamos en un bote recorriendo lo que antes eran las calles, los campos de los pueblos de Saker, una de las zonas más castigadas por las lluvias. Estamos en el sur de Pakistán, en la provincia de Sindh. Aquí las lluvias han golpeado fuertemente las infraestructuras. Hemos visto las vías del tren totalmente inutilizadas. En estos momentos también estamos viendo cómo se está reconstruyendo la carretera. Hay cientos de personas apostadas en un lado esperando a que esa carretera se reconstruya y puedan llegar a sus pueblos. Hay todavía miles de personas varadas por las inundaciones a la espera de ser evacuadas. Llega un bote y se abalanzan para coger sitio. Quieren salir de aquí lo antes posible, pero no hay plazas para todos. La policía intenta evitar que el barco salga demasiado lleno y acaba golpeando con una vara a la multitud para que le dejen organizarlo. El problema que hemos tenido es que había una barca del gobierno, pero nos la han quitado. Pero no ha sido por mi culpa. Dicen que alguien se estaba llevando dinero por sacar a la gente de aquí, pero no he sido yo. Las carreteras de casi todo el país están salpicadas a un lado y otro por desplazados. Varios miles han viajado hasta Karachi. Creían que cerca de una gran urbe iban a encontrar más ayuda, pero la realidad ha sido aplastante. Necesitamos comida y medicinas. Mi hija está enferma, dice este hombre. La niña tiene la cara repleta de llagas y heridas y su padre asegura que ningún médico ha venido hasta aquí. Entre troncos de madera que cubren con telas, plásticos y mantas, luchan por sobrevivir bajo el abrasante calor del día. Así son sus refugios. Unos pocos han podido cocinar algo en esta mugrienta cazuela, pero el resultado es este plato nauseabundo. Las moscas lo invaden todo y los niños se han acostumbrado a convivir con ellas. Algunos incluso rebuscan entre la basura algo mejor de lo que sus padres les pueden ofrecer. De los 6 millones de damnificados en situación desesperada, más de la mitad son niños, muy vulnerables ante la falta de agua potable y de alimentación.
La mayoría de los que vienen aquí sufren gastroenteritis, vómitos, náuseas y diarreas acompañadas por pérdida de sangre, los síntomas de la disentería. Es uno de los médicos que trabajan en los pequeños hospitales de campaña para desplazados, pero no pueden hacer frente a todos los casos. Solo en los últimos días han fallecido medio centenar de niños en los campamentos de socorro, la mayoría por diarreas. Los niños sufrirán también el impacto que estas inundaciones va a tener en la educación. Miles de escuelas han quedado destruidas por las lluvias y otras tantas convertidas en refugios provisionales. Este es uno de los institutos públicos más grandes de la provincia de Sindh. Los pupitres se han amontonado en una de las salas y en las aulas viven ahora cientos de personas sin techo. En las clases no andan sobrados de espacio. Solo en esta, por ejemplo, hay registradas 73 personas. Aquí al menos el gobierno se encarga de repartir raciones de arroz y de agua potable, aunque andan escasos de atención médica. Hace 2 días eso estuvo a punto de costarle la vida a esta mujer. Se puso de parto y tuvo que enfrentarse sola a ese momento. Sí, tuve que parir sola, aunque me ayudaron 5 mujeres de las que están por aquí. El padre del bebé relata su calvario hasta llegar a esta escuela refugio. 600 kilómetros en un camión con otros 2 hijos y su mujer a punto de dar a luz. La ayuda poco a poco va llegando, pero está en la magnitud del desastre que no se pueden cubrir todas las necesidades. España ha enviado hasta 3 cargamentos de material humanitario y se ha convertido en el 8º donante mundial. Cruz Roja, por ejemplo, distribuye agua potable a cientos de familias, algo imprescindible para evitar los brotes epidémicos. Sin duda es frustrante porque ves una emergencia de un carácter tan masivo con tantos millones de personas afectadas que bueno, ves que toda ayuda en ese sentido es poca. Pero los cooperantes luchan no solo contra la frustración de no poder llegar a todos los damnificados, sino que también deben hacer frente a otra amenaza. Fuentes de Estados Unidos han asegurado tener información sobre posibles ataques de los talibanes a cooperantes extranjeros. Algunas organizaciones se han visto obligadas a cambiar sus planes de seguridad. A día de hoy, la ayuda prometida ya por la comunidad internacional ronda los 1.000 millones de euros. Claro que está muy lejos de cubrir los daños, valorados en casi 40.000 millones. Las inundaciones han arruinado más de 3 millones de hectáreas cultivadas. El plátano, por ejemplo, lo han tenido que cortar mucho antes para intentar salvar parte de la producción. Es un plátano muy pequeño y dentro de unos meses puede que no nos llegue casi nada. La cosecha de arroz también se ha visto afectada y en esta fábrica ya se notan los efectos de la crisis causada por las lluvias. El 70 o 75% de algunos cultivos se han perdido. Eso significa que todo eso no llegará aquí. Como resultado, subirán los precios. Pakistán es además uno de los principales exportadores de algodón del mundo y las cosechas también se han arruinado. Ahora casi no tenemos algodón, por las pérdidas de las cosechas durante las inundaciones. Por eso no hay suficiente algodón disponible para fabricar prendas. Muchas de las sábanas, cortinas, edredones o cojines que se venden en los centros comerciales españoles salen de estas fábricas de Pakistán, donde un obrero gana apenas 2 euros al día. Vamos a tener que subir los precios, pero tampoco podemos subirlos mucho con la crisis mundial. Es una catástrofe. Las lluvias van a sumergir en el caos a la economía pakistaní, que según los expertos tardará al menos 5 años en remontar. Hay un largo camino de recuperación que Pakistán no podrá emprender en solitario. El desafío es que la ayuda llegue pronto a todos los afectados y que no haya una nueva oleada de muertes por epidemias y enfermedades. Y la situación es de máxima urgencia. Pakistán no puede esperar.